Rieles Muertos es una experiencia sobre aventura de Roblox. Este juego tiene como objetivo ir a México, ya que nosotros como protagonista debemos llegar hacia México, pero, para ellos debemos recorrer 80 kilómetros para llegar a México, pero al ir avanzando más nos encontraremos con monstruos y criaturas, que impedirán que lleguemos a México, a la vez investigar el origen del virus, pero este juego guarda consigo un gran misterio en su historia y jugabilidad, desde el origen del virus, hasta el supuesto pie grande. Yo Varela Oz, les contaré un suceso que me sucedió al jugar este juego, aún lo recuerdo, como si hubiese sido ayer. Empecemos. Todo empezó un miércoles 24 de junio, estaba regresando a mi casa de comprar un cepatito, ya que tenía lavar el calzón de mi mamá, y botar los pañales con mierda de mi hermanita querida, para que mi mamita me prestara su tablet, para jugar Roba un Brain Rot. Aún recuerdo que un baboso, que no me bien acuerdo su nombre, me robó a mi amor platónico, Ballerina Capuchina, y ese gilipollas me hizo cabrear, porque ese Brain Rot se parece a mi novia Tatis, y como me lo robaron parecía que me había engañado con otro, me dolió en el corazón y grité, la puta madre que me parió mierda joder, y tiré mi tablet de impotencia, pero fue de casualidad, mi mamá Mary escuchó todo y me sacó la mierda, pero no importa porque estaba estreñido. Continuando con el tema, cuando estaba cerca a mi casa, pasé al lado de un vecino, que me conoce desde el vientre de mi mami, ya que desde hace tiempo, ese vecino no deja de acosarla. Aunque qué raro que este señor con cara de tarao, me conozca desde que era un feto, de repente me dice, oh mostrito ¿no saludas a tu neto, no? Y yo le digo, que fue Soli, no te vi netito, guaya, y de la nada se cabrea, saca a su pitbull, llamado Princesa. Yo lo recuerdo porque no hace mucho tiempo, estaba jugando partido, hice una chalaca, pero por las huevas lo hice, porque el balón pasó de largo y mi pierna no llegó a tocar el balón y caí de espalda, pero no importa, solo dije caballero no más y mis amigos me dijeron, vaya por un puta pelota hace ese acto tan avergonzador. Cuando vi que la pelota de mierda cayó en la casa de mi neto dije, no importa, agarré la pelota, pero salió ese perrazo y me mordió el poto y grité a su madre, mi poto joder. Volviendo a la historia, cuando vi al perro me asusté, pensé que me iba a morder otra vez, pero al acercarse me olfatea y mi vecino me dice, oh mostrito mi perro no te va a morder, estás puro hueso, y yo me pongo feliz. Cuando llegué a mi casa, boté los pañales con diarrea y al lavar la mierda de mi familia, intenté abrir el hace pero no se podía, en ese momento dije, la puta madre, no se abre la huevada, y al aplicar presión, la envoltura del hace se rompe y todo se derrama al suelo, y el suelo quedó hecho una mierda. Pensé que mi mamá me volvería a sacar la mierda, pero como mi mamá sabe que soy down, me perdonó y me dio su teléfono, y comencé a jugar Roba un Brain Rot, para robar a una ballerina capuchina, pero cuando estaba a punto de robar, me sale un texto donde decía, te están robando. Yo me asusté, me empecé a enojar del coraje, me salí del juego, pero no rompí mi celular. Cuando me salí, vi a mis mejores amigos jugando Rieles Muertos, no dudé y entré, comenzamos a jugar, de repente el cielo se puso negro y de un color rojizo, pero me valió 4 hectáreas de mierda, seguí jugando. Al llegar noche, yo pregunté a mis amigos, ¿qué hacía la cruz? Porque tenía una, pero esos malditos no me dijeron nada, entonces me senté en la torreta para defender, porque mi amigo Samin TNT avisó para defenderlos. De la nada Samin TNT se acerca a mí, y el primbao despegó la torreta del puto tren, y me caigo como mongol del tren junto a la torreta. Acá un clip. En ese momento justamente había unos bandidos que se acercaron a mí para detonarme, pero yo dije, caballero no más, intenté correr pero esos hijos puta estaban en caballo encima con pistola, y de una me durmieron. Mis amigos no paraban el tren, hasta que los bandidos terminaron el acto de violarme, y solté un gemido de dolor, que mi amiguito Samin TNT escuchó y le avisó a Poxelga. Creo que Varela Oz se cayó, yo también decía, gritaba al celular, pero como soy mongol, no escribí en el chat,
Mi amigo Poxelga se acercó a mí para ayudarme, pero no se dio cuenta que ahí estaban mis violadores, que se estaban acercando. Mi amiguito Poxelga me agarró y corrió, pero ese maldito me soltó y me bugié, traspasé el piso como mierda y los bandidos lo mataron. De un momento, ahí ven y a un chivito, maricón, estúpido llamado Samin TNT a salvarnos, pero vio que eran muchos bandidos y se quedó emparado, como mi Varela Junior al ver a mi novia jeje. Samin TNT aceptó su destino, y todos los bandidos lo detonaron, y esa gran puta me dice que es mi culpa. En ese momento me dio unas ganas de meterle una hostia al chaval, pero cuando me bugué, ingresé a un server llamado Jordan Muertos 666, no lo podía creer, pensaba que saldría la típica pantalla de todos están muertos, o sea el game over, pero no, me mandó a otro server, de la nada, me teleporté al juego, y me estaba cagando del miedo, y a lo lejos veía más de 50 bandidos, a detonarme, pero al voltear había otros 70 hombres lobos, para sacarme una hostia. Corrí a la verga pero me alcanzaron y cada uno se turnó para violarme, y cuando terminaban, me mandaba a otro server, donde pasaba lo mismo. Hoy me encuentro fuera del juego, eso creo, acabo de ir con 5 psicólogos y 3 psiquiatras, pero el resultado dice que estoy sufriendo del síndrome Down. Me dijeron que Samin TNT nunca había despegado la torreta, me decía que todo era parte del síndrome que sufría, y que el server Jordan Muertos la pornografía que mire por la culpa de mi hermano, ya que un día él me llamó para mostrarme un vídeo, pero yo pensaba que eran los típicos vídeos de los animales cantando, pero me mostró monas chinas con grandes melones, encima sin ropa, y a mi hermano y a mí nos gustó. Regresando al tema, por la culpa de rieles muertos nadie de mi familia me cree, piensan que es mi síndrome, y que debo estar internado en la Noguchi. No puedo más, ya me internaron, no puedo resistir, la comida de ese lugar es una mierda, nunca debí haber abandonado. Roba un brain rot, si hubiese seguido ahí, ahora estaría con mi novia. Toda la culpa la tiene Samin TNT, todos dicen que él no lo despegó, pero yo sé que sí, por su culpa de él mi vida es una mierda. Estoy planteando un plan de escape para vengarme de Samin TNT, él jodió mi vida, ahora le joderé a él. Si muero yo, mueren todos muertos. Recuerda que nunca debes caerte de la torreta, mucho menos de noche, mucho menos con 5 forajidos afuera, y sobre todo muchos menos con un amigo llamado Samin TNT.